Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy comenzamos a hablar sobre bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos almacenados y consultados sistemáticamente. Para entender ese concepto, vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos que María tiene una libreta donde ella decide guardar su número de cédula, sus apellidos, sus nombres, su fecha de nacimiento, su edad, la dirección donde vive, cuáles asignaturas cursa, qué notas lleva, cuál es su historial académico y además de eso su correo electrónico. En principio, esto es una base de datos. ¿Por qué? Porque es una estructura donde ella va a guardar unos datos. ¿Cuáles son esos datos? Su cédula, su apellido, su nombre, su dirección, su teléfono, sus notas, y de pronto puede guardar y registrar, mire, las condiciones del trabajo de inglés. Pero además de eso, esta libretica también le permite consultar qué, sus notas, su dirección, su teléfono. En este caso inclusive podría estar consultando, mire, cuál es la nota definitiva de la asignatura base de datos. Ahora bien, a María se le ocurre que como si su libreta le funciona tan bien, puede incluir allí también los datos de todos los compañeros de su sección. Es decir, va a incluir ahí todas las cédulas, todos los apellidos, los nombres, las fechas de nacimiento, en fin, hasta el correo electrónico de todos sus compañeros. Esta libretica sigue siendo una base de datos. ¿Por qué? Porque allí están almacenados y registrados los datos. Pero además de eso se puede ir a consultar la información en forma sistemática en esa libretica. ¿Cuál es el inconveniente? Que resulta que todo el mundo no puede tener acceso o utilizar la libretica al mismo tiempo. Para ponerlo en contexto, resulta de que todos desean consultar la nota definitiva de base de datos, pero la libreta solo la puede tener una sola persona. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución apareció en un momento de la historia cuando comenzaron a aparecer las computadoras. Entonces, esa libretica y sus allegados se convirtieron en unas estructuras o depósitos donde usted almacenaba los datos debidamente estructurados y relacionados bajo ciertas condiciones. Eso le permitió que simultáneamente María y sus amigos podían estar registrando notas o podían estar registrando cualquier información, pero además le permitió que simultáneamente María y sus amigos podían estar haciendo consultas. Es decir, esas estructuras que antes estaban en papel se convirtieron en depósitos electrónicos que se almacenan en un computador donde las personas pueden registrar datos y recuperar información. En ese momento el concepto de base de datos comenzó a sufrir cierta migración, al punto que se dice que una base de datos es una serie de datos almacenados. Se mantiene el mismo principio, yo guardo los datos, pero esos datos están debidamente organizados y relacionados entre sí de alguna manera. Es decir, no simplemente era una hoja donde yo escribía, no, ahora los debo organizar y estructurar de alguna manera. Estos datos son recolectados y administrados y consultados usando un sistema de información. Es decir, antes para usted consultar los datos simplemente abría la libreta. No, ahora necesita un sistema de información y ese sistema de información normalmente lo tiene una empresa o una organización al cual usted pertenece. ¿Qué es un sistema de información? Bueno, son programas informáticos por medio del cual un usuario puede registrar datos, procesar datos, generar reportes. Me explico. Cuando hablamos de son programas informáticos, estamos hablando una serie de códigos o instrucciones escritas en algún lenguaje de programación, llámese COBOL, Fortran, C, Pascal, PHP, en fin, el lenguaje que haya sido utilizado para desarrollar el sistema. Ese lenguaje o esos programas informáticos le permiten a un usuario, mire, registrar datos en la base de datos, es decir, le permiten incorporar la cédula, el apellido, el nombre, la dirección, las notas en la base de datos. Le permiten a usted que está aquí sentado delante del computador también obtener datos. Entonces, por decir algo, María y sus amigos desean obtener la nota definitiva
de base de datos, entonces le dicen al computador, mire, yo quiero ver mi nota. ¿Qué hace el computador? Busca la información de María, busca las notas asociadas, hace los cálculos y se los presenta en la pantalla. Es decir, procesa cálculos, suma, resta, multiplica, divide. Finalmente genera reportes, es decir, los sistemas de información le permiten a cualquier usuario consultar la información, es decir, tener acceso a esos datos, organizarlos y presentarlos a través de listados. Bueno, en esencia, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, mire, tenemos unas estructuras que llamamos bases de datos, tenemos unos aplicativos que se llaman gestores de base de datos que se encargan de manejar la información que está almacenada en las bases de datos, es decir, esas colecciones de datos que están de alguna manera relacionados a través de ciertas estructuras y ciertas normas, y existe un aplicativo que le permite a usted registrar datos allí y recuperar. Ahora, sobre esa base de datos y el gestor de la base de datos, que normalmente está en el computador, descansan los sistemas de información, es decir, aplicativos informáticos o programas informáticos que le permiten a usted registrar datos, que le permiten a usted recuperar, es decir, para que usted establezca un diálogo con el gestor y la base de datos, de tal manera que usted puede registrar, usted puede recuperar, usted puede obtener información. ¿Y quién es usted? Bueno, usted básicamente es el usuario, la persona que está delante de un computador. Y aquí viene el detallito importante de esta asignatura y cómo nos vamos a organizar dentro de esta asignatura. Resulta que para que usted pueda trabajar con una base de datos y trabajar con un gestor de base de datos, o sobre todo para que usted entienda, o sea, usted tenga el concepto de lo que es una base de datos, un gestor de una base de datos, usted primero que todo tiene que entender qué es un sistema, cómo se comporta un sistema de información y sobre todo, lo más importante, cómo se construye un sistema de información. Entonces, nadie llega a construir una base de datos y manejar un gestor de base de datos si no entiende los datos de una organización, y mucho menos entiende cómo se comporta un sistema. Entonces, el primer gran paso que nosotros vamos a hacer dentro de esta gran aventura de base de datos de este semestre es comenzar a entender qué es un sistema de información, cómo se construye un sistema de información, y vamos a comenzar por allí. El presente curso de base de datos está estructurado de la siguiente manera. Vamos primero que todo a ir a un nivel número 1, donde vamos a ver los conceptos básicos de sistemas de información y después los conceptos básicos de base de datos. Me explico. Para usted poder trabajar una base de datos, usted primero que todo necesita conocer los datos. ¿Y quiénes manejan los datos? Los sistemas de información. Entonces, el primer terreno que usted tiene que comenzar a ubicarse es qué es un sistema de información, qué son datos, y sobre todo cómo los sistemas manejan y hacen transacciones con los datos, es decir, cómo son los procesos, de dónde salen los datos, por qué salen los datos. Es decir, usted no puede construir una base de datos si no entiende un sistema. Entonces, nuestro primer nivel está orientado hacia eso, a entender qué es un sistema, cómo se manejan los procesos, cómo los procesos manejan los datos, y después de que ya esa parte esté clara, entonces vamos a ir a un segundo nivel, en el cual, después de haber comprendido los datos y de dónde salen, vamos a comenzar a modelar estructuras como modelos entidades de relación. Vamos a modelar también un modelo relacional donde a través de tablas y asociaciones nosotros convertimos los datos en estructuras que puede manejar un computador. Ya teniendo claro estos modelos, vamos en un tercer nivel a construir físicamente la base de datos y comenzamos a registrar datos dentro de la base de datos, valga la redundancia, es decir, vamos a agregar datos, vamos a modificar datos, vamos a hacer consultas, y para ello vamos a utilizar un lenguaje propio para el manejo de las estructuras de una base de datos llamado SQL. Finalmente, por el día de hoy no me queda más sino agradecerle su amable atención, y por supuesto, si ha quedado alguna duda, déjenla en los comentarios, que en el primer momento que yo tenga a disposición le responderé.
y por supuesto, como siempre, por favor, cuídense mucho.